Esta semana se constituyó formalmente ante las máximas autoridades de los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Consejo Constitucional, rodeado de una solemnidad propia de aquellos sucesos en que los actores sienten estar ungidos de un poder mágico recogido de las alturas, pronuncian discursos falsos, hipócritas, mediocres, carentes de toda significación para quien de verdad conforma o constituye una nación, el pueblo. Es la instalación de un Consejo Constitucional impulsado y avalado por el poder constituido, aunque se vista de mucha formalidad, descansa en la total descomposición moral de quienes impulsaron dicho proceso, que de partida vulneró la soberanía popular al desconocer el contundente mandato entregado en el plebiscito de entrada, cuando cerca del 80% se pronunció por un proceso en que fueran los electos por el pueblo quienes escribieran una nueva Carta Fundamental. La tragedia es que mientras el poder por las alturas hace como que escucha, abajo, en las poblaciones, en las provincias y comunas abandonadas por el centralismo capitalino, la gente se muere. Y se muere porque no cuenta con una cuestión que es central. No cuenta con seguridad social. Hace 42 años atrás, en plena dictadura, la salud y la previsión que formaba parte de la seguridad social entregaba prestaciones que hacían posible atender las contingencias derivadas de los estados de necesidad. Con imperfecciones y discriminaciones a veces, el sistema funcionaba. Y funcionaba porque se inspiraba en un principio esencial de las sociedades, la solidaridad. Principio que entiende que somos diferentes, que parte por comprender que en la sociedad capitalista existen demasiadas asimetrías, demasiadas injusticias, demasiadas diferencias, y que por tanto es necesario, al menos, hacerse responsable desde el Estado de aquellas cuestiones básicas para vivir o sobrevivir. Así comenzó hace casi 100 años atrás a desarrollarse la seguridad social en Chile. Y lo hizo atendiendo las cuestiones más elementales como eran la asistencia en salud y las pensiones de vejez e invalidez. A casi un siglo de esas conquistas logradas por el movimiento obrero y que fueron conculcadas por la dictadura, aún no logramos restituirlas. Y la tragedia es que aquellos que convirtieron en negocio los derechos sociales son incapaces de explicar el drama que viven las mayorías. Así como son incapaces de explicar cómo fallece un bebé de 2 meses en San Antonio esperando para ser trasladada a Arica por falta de camas pediátricas. Este caso, que remece las conciencias por la crudeza del relato, es habitual, solo que no siempre recogido por la prensa tradicional, más acostumbrada a tapar estos hechos que a develarlos, pues con ello se revelaría con más nitidez el profundo y brutal sistema de injusticia en el que descansan la salud y las pensiones. Y ello puede ser potencialmente peligroso, despertaría la conciencia y al mismo tiempo la furia de un pueblo por revertir el estado de las cosas como está ocurriendo desgraciadamente en otras latitudes. En Chile, la salud y las pensiones son un negocio, qué duda cabe. No son un derecho, pero lo fueron. Y lo fueron con bastante calidad, al punto que muchos países de la región ponían como ejemplo el modelo de seguridad social de nuestro país. Después de 42 años, irónicamente somos el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer en la región. Solo en Chile, los políticos con sus partidos, en su mayoría continúan empeñados en mantener lo que a la vista de todos es una total injusticia. Ha llegado la hora de no lamentarnos tanto. Que la inocente muerte de la bebé de San Antonio sirve entonces para despertarnos, ponernos de pie y movilizarnos para acabar de una vez por todas por este injusto sistema privado de negocios en que convirtieron todos nuestros derechos. Hola, estimados amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes a las 4 de la tarde, en un nuevo programa de debate social en la Radio Universidad de Chile, en la radio que piensa, en el 102.5 FM del dial, y a través de nuestra señal del fanpage @canal.social, en esta transmisión bajo la dirección de la periodista Namuga Sáez,
de Javier Márquez la difusión en redes y de Patricio Núñez los controles. Y como siempre con Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes a todos quienes nos escuchan en Debate Social todos los viernes aquí en la Radio que Piensa, la Radio Universidad de Chile. Bueno, interesante la introducción que hiciste y muy atingente con lo que está pasando. No es casualidad que las guaguas en Chile estén muriendo cuando cada invierno tenemos estos mismos brotes y vemos cómo no hemos aprendido nada de algo que recién pasó, que fue la pandemia, donde las camas UCI estaban a disposición de las chilenas y chilenos del sector privado. ¿Por qué ahora no? No me cabe en la cabeza. Estuve averiguando, sí, y sabes que en el sector privado hay mucho menos camas UCI para infantes que en el sector público. Sí. Sí, mucho menos. Hay menos inversión donde el lucro es mayor, invierten menos en estas camas. Y tampoco dan el salvataje, porque solo el sistema público se encarga de sostener esta parte de la salud que es prioritaria. O sea, los canales de televisión se usan esto para denostar que sí, que lo público no sirve, que lo privado sí sirve, pero en esta ocasión no fue así, lo privado se le negó. O sea, no creo que no había ya una clínica en la quinta región o en la metropolitana que no pudiera dar un auxilio a las dos guaguas de la quinta, que fue una en Quilpué y la otra en San Antonio. Bueno, lo que se sabe y se ha hecho público es que una de las clínicas privadas negó la atención a estos niños, a un hijo de un matrimonio venezolano, porque según dijeron FONASA, tenía una deuda con esta clínica. Entonces estamos frente al negocio de manera grotesco, grosero. Bueno, nuestros auditores tienen que saber, como lo hemos dicho tantas veces, aquí estamos frente a la mercantilización de los derechos sociales. Y esto es una política criminal, hay que decirlo con todas sus letras. Una política criminal que todos los gobiernos desde el año 90 en adelante, porque la dictadura, bueno, ella fue la que llevó adelante con la complicidad de muchos personajes civiles que hoy día están, uno de ellos presidiendo el Senado de la República de Chile. Pero bueno, han sido cómplices también, hay que decirlo, los gobiernos, todos los gobiernos, los actuales también, por supuesto, que no hacen absolutamente nada por revertir este cuadro, sino más bien seguir haciendo pequeñas modificaciones que en lo esencial mantienen el negocio privado en la salud y en las pensiones. Y que no aseguran los derechos sociales básicos, como lo que se ve que ya va a venir. O sea, este Estado subsidiario, en medida de lo posible, de lo menos malo, que no cambia estructuralmente estos sistemas que solo enriquecen un grupo y desfavorecen a las mayorías, que son la clase trabajadora, la gente de las poblaciones, los niños en este caso, que deben estar protegidos por el Estado, protegidos por cualquier bien superior, aparte de la usura, del lucro y de todo lo que el neoliberalismo nos ha impregnado y que ha calado, porque ha calado en la ciudadanía de una u otra manera. Es ilógico lo que pasa, porque sabes que también si de FONASA pasan a un enfermo a las clínicas privadas, el Estado tiene que pagar el triple del costo de lo que negocia. O sea, con platas públicas se financia el lucro de los Bueno, privados. lo que está señalando el ex ministro Mañali, que hoy día empiezan a tomar figuración, la misma subsecretaria de Salud del gobierno pasado. Hoy día están volviendo en gloria y majestad, quizás nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile están sorprendidos. Les recordamos que está gobernando el país Gabriel Boric, por si alguno prende la televisión y se da cuenta que volvió Piñera. No, está gobernando el Frente Amplio con el Partido Comunista, para que no se pierdan nuestros auditores. Pero en realidad tenemos la televisión ayer, en la televisión pública, en TVN, la doctora Apablaza creo que era el apellido, sí, su secretaria. Maña había estado en todos los canales. Están ellos ahora diseñando la política en materia de salud. Y Maya le ha dicho que se necesitan, su planteamiento, 120 camas y que el Estado debe contratarla a las clínicas privadas para abordar el problema del virus sincicial. Es decir, estamos, yo creo, esta es la política del absurdo. Después se preguntan los políticos de este país, ¿por qué la gente les tiene tanto odio? ¿Por qué la gente no quiere participar en política? Quizás o sea, votamos por un candidato, se eligió un gobierno, bueno, y hoy día están ellos llevando la iniciativa, el pandero, como se dice coloquialmente, en materia de salud pública.
Y no ofreció el espacio riesgo esta vez, Pañalich, como lo Claro, hizo pero estamos para esperando que venir para aparezca atrás. Zúñiga, están esperando que aparezca Zúñiga porque creo que anda fuera del país. Entonces, una vez que esté el trío que tanto apareció en la televisión, recuerda tú O que sea, pandemia teníamos televisión, teníamos todos los días en cadena nacional a Mañalich. ¿Mm? sí, el desfinanciamiento de los hospitales públicos de verdad es aterrador porque debería ser un tema prioritario para el gobierno. O sea, más con esto, porque aunque la ministra de Salud, Jimena Aguilera, haya salido con sus dichos que quizás estuvieron erróneamente o impulsivamente dados, es de su cartera lo que está pasando y tiene que tomar una modificación, un camino o crear una ley, pero las clínicas privadas no pueden mirar para el lado cuando las guaguas se están muriendo. Exacto. No pueden hacer eso. Y bueno, hablando de otros temas, contingentes con la semana, contingente con esta gran Chile larga y angosta franja llamada Chile, es súper preocupante el tema de salud pública, como también la prensa más hegemónica pone como que se dio a un paso a un nuevo proceso Así es. constitucional que va a estar más organizado, más limpio, más espontáneo. Leí por ahí que decía el diario Financiero, en una ceremonia sobria y en orden, Sí. diferente a la anterior, o sea, haciendo alusión Un claro que mensaje a la descalificación del antiguo proceso. claro, de que el elitismo es el quien tiene que gobernar, es que las riquezas son las que tienen que decidir. Escuché por allí en algún canal de televisión que alguien decía que ahora sí, en esta, una que nos una, que parece que no nos va a unir, hay personas bien nacidas. Sí. Y yo me pregunto, para el chileno, ¿quién es el bien nacido? ¿Quién Bueno, es son el bien mal nacidos nacido? aquellos que estudiaron en los colegios de la élite, aquellos, como dijo uno de los participantes en la comisión de expertos, todos con corbatitas, daba gusto, todos con corbatitas, todas las mujeres con taco alto y con falda. Ese es el modelo que se ha instalado en nuestro país y que no tolera que la ciudadanía, los jóvenes, las mujeres, los hombres, bueno, se vistan de otra manera. Entonces, les molestó mucho ver a convencionales que se vestían con los atuendos del pueblo mapuche. Les molestó mucho ver a gente joven que no usaba corbata. Y bueno, creo que eso también generó, bueno, aparte de todos los errores que por supuesto hubieron, pero la convención anterior, la que fue electa por la ciudadanía, efectivamente generó un hecatombe en el país al punto que la campaña por echarla abajo fue tan brutal. Yo escuchaba en la mañana, bueno, creo que en la mañana puso un Twitter Jaime Baza, ex convencional, señalando cómo lo habían maltratado a la convención anterior, que no sé, ni siquiera tenía computadores, pasaron 48 horas para poder tener acceso, nunca tuvieron café, tenían que salir a comprar a la esquina. Bueno, ahora con mocitos, como decía uno de los Twitter también, atendidos a cuerpo rey. Pero además hay que decirlo también, o sea, ganando casi el doble, porque los antiguos convencionales ganaban cerca, creo, entiendo, 2,5 millones, ahora estos actuales 3,7 millones, más 600,000 pesos por sesión. Habría que aclarar qué se entiende por esos 600,000 pesos por sesión, porque puede llegar a ser una cantidad bastante sideral de recursos y además atendido a cuerpo rey. Y además van a tener el beneficio de que les paguen asesores. Los anteriores con esos 2 millones tenían que pagar sus asesorías de allí mismo, de ese monto. Entonces Pero parece que había un porcentaje para pagar asesorías, creo. era 1 bien millón de pesos. compleja el tema, comían por su bolsillo afuera en las escalinatas, mientras que estos tienen garzones que los atienden, cafecitos, Sí, ahora me acordé, coffee break. perdón, generalmente, Paula Daza era la ex subsecretaria, ¿te acuerdas? Subsecretaria de Algo. Salud. Anoche estuvo No. en Televisión Nacional, ahí dando su opinión. Bastante recatada, hay que decirlo también en honor a la verdad. Bastante prudente me pareció. Pero bueno, en fin, Mañalich, Paula Daza, falta solamente Zúñiga, subsecretario Zúñiga. Y ahí tenemos la trilogía completa y ya quizás hay que apagar la televisión mejor definitivamente. Bueno, y hay varios ruidos Hay porque Piñera también, Piñera nos está dando ya sí, ciertas Piñera ya instrucciones. no Piñera estuvo a punto de caer, parece, y bueno, hoy día está tomando la está ofensiva. gobernando tras bambalinas. Así es. Bueno, hay Bueno, otro punto, el tema de qué te pareció la conformación de esta convención. mira, no hay mucha diferencia, va a ser presidida por una mujer, no hay mucha diferencia de género, aclaro,
porque he visto muchos Twitter que dice que la señora o señorita Beatriz Evi es atacada por ser mujer, pues déjenme decirle que las dos presidentas anteriores también eran mujeres, con la gran diferencia que lo que demuestra son los diferentes niveles económicos que hay. Bueno, la vieja discusión si un problema de género o un problema de clase. Es Entonces, un problema de clase, claramente. La antigua presidenta Elisa Loncón, a quien se les pedía para todas las credenciales, hasta hace poco, más de 2 semanas le pedían las credenciales, era hija de un campesino, estudió en escuela rural, colegio municipal, universidad pública, versus Beatriz Evia, que es hija de un osornino latifundista, luterana, republicana, egresada del Instituto Alemán de Osorno, Opus Dei, y nada más que un posgrado en la Católica. Entonces, quien ha tenido todos los privilegios para tener la mejor educación y que no se ha mojado. Por eso es gente de bien, pues hay que ser respetuosos. Somos respetuosos, gente de bien. La Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Claro, pero yo no sé si tendrá el conocimiento. Pero eso no es necesario. Mira, si ya la Constitución está redactada por la Comisión de Expertos. No te lo digo porque recordamos un viejo video de algunos todavía creen, que no sabía ni cuántas policías tenía algunos en creen Chile. todavía que el proceso es democrático y están llamando, preparándose para hacer observaciones, para ir a participar. Pues sí, ya está escrita la Constitución, digámoslo claramente. Ya con los marcos, con el texto enviado, va a ser una coma, mueva para allá, mueva para acá. Entonces hay que prepararse para ir a dar una opción nomás y tienes... No sé qué más decirte de este proceso constituyente, pero sí se ve la tremenda asimetría versus el anterior. O sea, los tremendos. La prensa mismo le hace olita, le da mucha cabida, es como que todo está en orden. Y lo que me llama la atención, que decían, pues ya empezaron desuniendo, no dieron ni una presidencia a nadie que se diga de izquierda. Sí, lo lamentable es que algunos reclamen que les den la presidencia. Bueno, pues si ganaron los republicanos, yo no entiendo por qué reclaman, tienen confianza en que los republicanos les van a conceder algún beneficio. Bueno, y por último los republicanos podrían darles la presidencia y al fin de cuentas cuando se vote, lo sustantivo, es claro que va a cumplir con el objetivo de aquellos que partieron planteándonos al país este famoso acuerdo por Chile, que es nada más ni nada menos que un acuerdo espurio, no solamente en su génesis, sino que además por los contenidos, toda vez que fijó límites, marcos, una constitución que impide, por ejemplo, discutir el régimen político de un país ya nace muerta, porque por ejemplo, un convencional no podría plantear la posibilidad de eliminar al Senado, pues como lo planteó y avanzar hacia un sistema unicameral. Bueno, si eso está... cuenta que Chile es un país de golpes, pero una causa de golpes. Bueno, lo dijo Gabriel Salazar, lo tuvimos hace 2 semanas atrás aquí a Gabriel Salazar y fue clarísimo. Yo creo que quienes quieran escuchar un poco, ese programa está grabado. Fue muy importante porque la historia nos enseña que cada vez que el pueblo chileno ha intentado escribir con sus errores, con sus desaciertos, un proceso constituyente como fue el fallido proceso constituyente que lamentablemente falló el 4 de septiembre, bueno, la oligarquía, la burguesía de este país, con sus partidos, generan toda una operación de forma tal a hacerlo fracasar. Y desgraciadamente, ese proyecto de constitución fracasó justamente por, yo diría, el hostigamiento, el sabotaje del cual fue víctima. Bueno, y lamentablemente no tuvimos la capacidad para poder haberlo aprobado, que habría sido un gran paso para nuestro país por primera vez en la historia. Somos el único país, tengo entendido, de América Latina, no sé, Paraguay, de América del Sur, perdón, que no ha tenido un proceso constituyente. Para redactar. Siempre queremos aprender. Bueno, recordar que el 31 de mayo cumplimos 4 años transmitiendo en este espacio, reconociendo que una radio pública es lo que necesitamos, porque... Pasamos los 4 años ya, sí, el 31 de mayo pasado. 31 de mayo, así es que, bueno, queremos saludar a nuestros fieles oyentes, Anita Luz, Ana Luz Payera, Miguel, a Juan Necul, Alfonso Garrido, quienes siempre han estado ahí. Un saludo especial a Manuel Cabiese. Sí, Manuel Cabiese, director de Punto Final, que está un poco complicado de salud. Bueno, un gran abrazo a la distancia, un gran periodista, fue director de Punto Final, fue prisionero político de la dictadura, un hombre que se la jugó permanentemente por mantener un medio de comunicación escrito como fue Punto Final,
desde los 60, cuando era una revista, y después se convirtió en un periódico. Un gran hombre. Y bueno, nuestra querida compañera Valentina Donís, también de Fundación Sol, un gran abrazo para ella también, porque son amigos del programa. Sí, así es. Así que nos vamos a un corte musical. Volvemos a Debate Social aquí en la 102.5 de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Recuerden, nos pueden volver a ver y escuchar por YouTube, @canal.social, y en el fanpage @canal.social. Hoy estamos con María José Azócar, es doctora en Sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Antes de incorporarse a la Fundación Sol, de quien hoy es parte, fue profesora del College of the Sequoia, sí, en California, y profesora investigadora en el Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Así que bienvenida, María José. Tenemos poco tiempo y harto que preguntarte, así que bienvenida a tu espacio Debate Social. Gracias a ustedes por la invitación, y más encima un programa cumpliendo 4 años, así que sí. soy yo aquí la agradecida. No, muchas gracias a ti. Bueno, entramos en materia porque, como decía Miriam, el tiempo es oro. En abril pasado, la Fundación Sol sacó un estudio de investigación muy importante que muestra quién es quién en el negocio de las AFP y de las compañías de seguros. De hecho, así se llama este estudio en que participaste tú, nuestra invitada, junto a Marcos Kremerman, Francisca Barriga, Regareo Galvez, Venus Reyes y Santiago Roselot. Cuéntanos entonces cómo detectaron estas tremendas líneas del negocio del sistema de la AFP, y que nuestros auditores van a tener el privilegio de conocer en esta primera jornada. Esperamos tener varias veces aquí a María José, porque el tema es para largo. Así que cuéntanos. Sí. Bueno, y quiero partir agradeciéndote, Luis, porque hayas nombrado a todas las personas que fueron autoras de este estudio, porque eso es bien relevante decir. Este fue un estudio que nos tomó mucho tiempo y mucho trabajo, mucho compromiso, mucha energía puesta, así que muchas gracias por eso. Y mira, aquí básicamente partimos por la siguiente pregunta. Más o menos sabemos quiénes pierden, ¿no?, con el actual sistema. O sea, en Fundación Sol siempre damos cifras, ¿no?, de cuánto es el monto de las pensiones que son miserables, ¿no?, pensiones que ni siquiera cubren el salario mínimo, y hoy en día ya ninguna persona del Parlamento te podría decir, oye, los montos están súper bien y te permiten un buen vivir, ¿no? Eso ya es más o menos un consenso. Pero queda la otra parte de la pregunta, y es la pregunta: ¿quiénes se benefician con este negocio, ¿no?, de las AFP y compañías de seguros de vida? Entonces, por ahí quisimos irnos con esta investigación. Develar quiénes son los que se benefician. Y aquí es bien importante atender a 2 principales grupos que se benefician de esto. Por una parte, las familias más ricas de este país, y por otra parte, que es un elemento que no está tan presente en el debate, son aseguradoras internacionales. Entonces, vámonos con la primera parte, ¿no? Entonces, primero se benefician empresas donde se invierten los fondos de pensiones. Por ejemplo, actualmente las AFP reciben $12.000 millones al año por concepto de cotizaciones y comisiones. Sin embargo, solo destinan un 22% a pagar pensiones, y el 78% restante lo invierten en el mercado financiero. Ya hace un par de años atrás hicimos una investigación en Fundación Sol y nos preguntamos, bueno, ¿dónde van a parar esas inversiones? Y esas inversiones principalmente van a parar a instituciones financieras. Y cuando uno indaga un poquitito más, ¿qué instituciones financieras? Bueno, el Banco de Chile, por ejemplo, ¿no? El banco de Andrónico Luksic. Entonces, una tiene esta primera salida, ¿no? Los fondos de pensiones, en su gran mayoría, se invierten en el mercado financiero y van a parar a empresas que son de las familias más ricas de este país. Y luego, una segunda manera de estudiar esto es decir, bueno, de todas las empresas que participan, AFP y compañías de seguros de vida, bueno, ¿cuáles son los dueños de esas? No solamente dónde se inviertan los fondos de pensiones, sino quiénes son los dueños de esta empresa. Y detectamos básicamente 6 grupos económicos, y quiero nombrarlos, ¿no? Y quiero nombrar los nombres que están detrás. Primero, Grupo Consorcio, cuyos principales accionistas pertenecen a la familia Hurtado Vicuña, Garcés Silva y Fernández León.
primer grupo. Segundo grupo, el grupo Penta, el grupo de las clases de ética, ¿no? Ah. Ya, conformado por Carlos Lavín y Carlos Délano. Tercer grupo, Grupo Mate, que tiene propiedad sobre la compañía de seguros de Vía Vice. Cuarto, Grupo Security, cuyos accionistas mayoritarios son Juan Páez Recart, Horacio Páez García y Jorge Marín Correa. Quinto, Grupo del Río, y en particular aquí, porque en esto de andar investigando, ¿no? Son 7 hermanos, están medio separados. Bueno, específicamente aquí son los hermanos Juan Pablo, Felipe y Carolina del Río, que se benefician con este negocio. Y finalmente la Cámara Chilena de la Construcción, que es una asociación gremial. Entonces, Y que además dueña de una FP. y además, exacto. Entonces aquí está un primer elemento, que es la pregunta: ¿dónde van a parar los fondos de pensiones? ¿No? Principalmente en instituciones financieras tipo Banco de Chile. En segundo lugar, en las empresas que están directamente relacionadas con el negocio, y aquí identificamos estos 6 grupos. Sí, dime. María José, mira, es bueno que nombraste a los grupos que más han beneficiado de esos grupos. Hay varios. Uno podría usar la palabra delincuentes para sindicarlos a ellos. Delincuentes que han cometido delitos. Bueno, el grupo Penta, Délano, Lavín han cometido delitos. Han cometido delitos la familia Mate cuando se coludieron para estafarnos a nosotros en los productos de consumo. Bueno, en realidad si uno empieza a desagregar a todos estos grupos, en más de algún delito han participado esta gente. Sí. Entonces, para que los auditores de la Radio Universidad de Chile lo sepan, todos nuestros auditores, este país, con el ahorro, con el salario de los trabajadores, una fracción importante del salario, se han enriquecido de manera ilegítima, ilícita también porque han cometido delitos. Entonces esto es relevante, por eso digo, la investigación de Fundación Sol es un aporte, pero potente, un cañonazo a la conciencia de muchos, pero también un cañonazo para estos parlamentarios que miran haciéndose los lesos respecto a un sistema que merece cambios urgentes. Sí, y ahí quiero agregar, Luis, a propósito de lo que dices, que en el mismo informe hicimos ficha de cada una de estas empresas en donde incorporamos la información que tú estás comentando ahora, ¿no? En los ilícitos de los cuales han sido acusados varios de estos grupos. Entonces ese es un primer elemento, ¿no? Grandes familias más ricas, beneficiadas directamente con este sistema. Pero en segundo lugar, y aquí me quiero detener, es que aseguradoras internacionales también se han visto beneficiadas de este negocio. Y este es un punto no menor, porque al final nos habla de que Chile sigue siendo una colonia, ¿no? Antes era una colonia de un país, de España, ahora somos una colonia de estas empresas internacionales, transnacionales. Entonces aquí son compañías de seguros de vida de Estados Unidos, de Colombia, de Italia, de España, de Francia, de Suiza, las que se han enriquecido a costa del empobrecimiento de las personas de 60 años y más. Y no solamente eso, estas aseguradoras internacionales también son dueñas de las AFP. Claro. Y aquí quiero nombrarlas de nuevo, ¿no? Qué bueno. MetLife de Estados Unidos es propietaria de la AFP Provida, Principal de Estados Unidos tiene control sobre la AFP Cuprum, Sura de Colombia es propietaria de la AFP Capital, Generali de Italia es propietaria de la AFP Plan Vital y Prudential de Estados Unidos es copropietaria con la Cámara Chilena de la Construcción de la AFP Habitat. Entonces tenemos un sistema que beneficia a las familias más ricas y que benefician a estas empresas internacionales que también tienen sus manchas. Acordémonos aquí del trabajo que han hecho periodistas de investigación a propósito de MetLife y de la compañía Principal que crearon AFP, ¿no? Para no pagar... Bueno, 400 millones de dólares con Argentum y con Argentum y Adquisition, 2 AFP que nunca existieron, solamente de papel. Ajá, exactamente. Entonces aquí estamos hablando de acciones ilícitas, ¿no? Bueno, y en este caso, claro, la evasión de impuestos no es un crimen propiamente tal, pero son acciones totalmente al borde de la ley y de la que participan estas aseguradoras internacionales también. Entonces, este no es una dimensión menor, este rasgo, ¿no? del neocolonialismo, del que directamente estamos nosotras, ¿no? como clase trabajadora involucradas en cómo se va reproduciendo por las inequidades a escala global. Bueno, entonces tenemos
este segundo elemento, ¿no? Se benefician AFPs, compañías de seguros de vida. Entonces, compañías de seguros de vida son tan relevantes como las AFP. Y aquí debo reconocer que en espacios sindicales yo siempre hago el chiste, Luis y Miriam, el eslogan "no más AFP" es fantástico, ¿no? Pega mucho. Pero si uno quisiera ser purista, en realidad debería ser "no más AFP" y no más compañías de seguros de vida, ¿no? Claro, exactamente. Porque es una dimensión bien importante. Un tercer elemento que me gustaría decir es que el Estado ha sido cómplice en esto, como muy bien sabemos, ¿no? Y el Estado ha terminado subsidiando la riqueza de estas familias más ricas y de estas compañías de seguros de vida transnacionales. Y déjenme darles algunos datos. A septiembre del año 2022, el 82% del gasto total en pensiones provino del Estado y solamente el 18% lo aportaron las AFPs y compañías de seguros de vida a través de pensiones autofinanciadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? No solamente de que una gran proporción se destina al mercado financiero, sino que también una gran proporción ya lo aporta el Estado para poder financiar pensiones. Esto es algo así como un sistema de reparto encubierto, ¿no? Correcto. Y es una manera de subsidiar la riqueza, no solamente de familias chilenas, sino que de hombres más ricos que están sentados en Estados Unidos. ¿Y qué le importa a ese hombre lo que está pasando en Chile, ¿no? Y el Estado cómplice de este sistema. Hay otro elemento que me gustaría decir respecto a la acción cómplice del Estado, y yo sé que esto es un bombardeo de información y lamentablemente son noticias no tan maravillosas, ¿no? Es como me siento mensajera de noticias terribles. Bueno, el Estado además ha sido cómplice en crear nichos paralelos que benefician a las AFP y compañías de seguros de vida. ¿Y a quién me refiero con esto? Nos suena, ¿no?, el seguro de invalidez y sobrevivencia, nos suena, ¿no?, el retiro programado, las rentas vitalicias, pero hay otras empresas que son parte fundamental de la arquitectura institucional del sistema y que se han creado para beneficiar a estos grupos. Y voy a dar 3 ejemplos. Pensemos en Previred, este portal, este sitio web no tan simple en donde una está obligada de pago, una está obligada ahí a pasar por Previred para poder hacer este pago, ¿no?, de las tasas de cotización. Bueno, adivinen quiénes son dueñas de Previred. AFP. AFP Provida, AFP Habitat, Capital, Cuprum y Plan Vital. ¿Y quiénes son? Acordémonos, ¿quiénes son dueñas de estas AFP? Aseguradoras internacionales. Y Previred, a diciembre del año 2022, registró utilidades de 15.119 millones de pesos. O sea, es un negocio redondo, ¿no? Claro. Tú creas nichos nuevos, una simple portal de web que te reporta utilidades millonarias y cuyos dueños ni siquiera están en Chile. Y más encima es monopólico. Qué terrible está. Es como una perfecta triangulación también lo que tú describes, que se genera alrededor de las AFP. Está el seguro de cesantía, como tú lo dices también. La administradora de fondos de cesantía, que también es un negocio monopólico. Y obligatorio. Entre los argumentos de quienes defienden los sistemas AFP, hablan de la importancia de mantenerlo el mercado de capitales, el que se financia, obviamente, como queda a la vista, con la plata que recaudan las AFP. El salario de los y los trabajadores a la final termina financiando este mercado de capitales. ¿Por qué el mercado de capitales y el ahorro del país debe caer y recaer y mantener ese recaimiento sobre los trabajadores? Sí. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política, los políticos son puestos por la misma AFP, porque tú hablabas bien, parecemos colonia de Estados Unidos, no en vano la canciller de Estados Unidos hasta emitió su declaración respecto a las ISAPRES, o sea, vienen a intervenir aquí. Sí. ¿Cuál es la salida? Sí, aquí yo creo que la clave, Miriam, y esto es algo que discutimos mucho en el mismo estudio, es entender cómo funciona el capitalismo en red. Esa fue la perspectiva que ofrecimos, ¿no? Porque aquí hay intereses económicos evidentes. O sea, las AFP y compañías de seguros de vida administran fondos por un total del 77,4% del PIB. O sea, esta es una cantidad de plata alarmante. No es menor, ¿no es cierto? Pero el poder económico
no funciona como una máquina que nos aplasta y que se impone de una vez. El poder económico es también poder político, ¿no? Y se instala a través de toda una red. Y aquí voy a dar un ejemplo bien concreto. Cuando MetLife y cuando todas estas aseguradoras internacionales quisieron, ¿no?, crear una AFP trucha para poder comprar otra, ¿no? Para eso necesitaron, por ejemplo, de abogados que dijeran, oye, esta transacción no es ilegal, ¿no? Y de hecho la Superintendencia de Pensiones contrató a su propio abogado y que dijo, no, esto no es ilegal. Entonces tú, para poder hacer andar estos negocios necesitas, por ejemplo, de abogados, ¿no? A eso me refiero como una perspectiva de red. Tú, está el gran capital, están los dueños de estas grandes empresas, pero tú tienes a todo un ejército trabajando para ese gran capital, ¿no? Entonces, cuando uno entiende el capitalismo desde esta perspectiva en red, se abre, ¿no?, a una serie de otras dimensiones que quizás se discuten menos. Y aquí voy a entrar en la segunda parte de nuestro estudio, y es que nosotras no solamente investigamos cuál es la propiedad de que hay detrás de las AFP y compañías de seguros de vida, sino que también cómo están conformados los directorios. Y cuando uno entra en eso, se da cuenta, por ejemplo, que hay una serie de tejidos familiares, ¿no?, en los directorios. Y voy a dar un ejemplo, el Grupo Penta. El Grupo Penta ha tenido en sus directorios a sus propios hijos. Entonces, tú tienes básicamente un sistema que legitima que una familia entera proteja su patrimonio de manera intergeneracional, poniendo a tus hijos, ¿no? Entonces, a través de esos espacios sociales, como un directorio, tú tienes toda una familia, padres e hijos, protegiendo su riqueza, ¿no?, año a año. Entonces, cuando tú me dices, Miriam, ¿cómo ha sido esto posible?, ¿no? Bueno, hay poder económico, pero que aquí también están todas estas redes familiares de primos que se casan entre ellos, que se encuentran después en fiestas de matrimonio, que cierran negocios en graduaciones y se van encontrando, pues, en María todos José, estos espacios. sí, te quería preguntar porque, bueno, esto que estás contando, como lo precisaste al comienzo, son noticias negativas, pero que debieran, yo diría, interpelar a quienes escuchan, a quienes reciben esta información de manera tan contundente, categórica, a cotejarla si es que tienen alguna duda, a investigar. Y bueno, no contentarse solamente con lamentarnos. Chile tiene que ponerse de pie definitivamente y parar con este abuso que ya lleva 42 años. Pero yo quería preguntarte una cuestión que siempre la hemos discutido también en otros espacios, en la Confederación Bancaria, en la Coordinadora Noma FP. Tú estuviste un tiempo viviendo en Estados Unidos y la colusión tiene sanciones mucho más fuertes allá. En la cuna del capitalismo existen curiosamente ciertas disposiciones legales que hacen justamente imposible hacerle trampa al capitalismo. Comillas digo hacerle trampa, porque Sí, siempre igual es tramposo. tuvieron a su Trump. Claro, sí. Pero, por ejemplo, prácticas como esta de concentración tan brutal, donde un par de industrias, por ejemplo las AFP, las compañías de seguro, pueden controlar prácticamente el mercado de capitales con subsidios directos e indirectos parte del Estado. O sea, Chile gasta casi el 4%, un poquito más del 4% del PIB para atender este negocio, para subsidiarlo en definitiva. No es para pagar pensiones, porque en Italia nos dirán, oye, pero Chile paga un 4 y los italianos están pagando cerca del 16 o el 17 del PIB. Pero ellos pagan a un sistema de seguridad social. Acá no pagamos un sistema de seguridad social, un sistema individualista. Entonces dime, cuéntanos brevemente un poquito en Estados Unidos, ¿cómo operaría esto? ¿Sería posible implementar que existiera este sistema tan concentrado con tanta trampa que hacen, por ejemplo, estas fusiones truchas Sí. Mira, y yo igual quiero confesar, Luis, que tampoco voy a defender tanto No, a Estados Unidos, ¿no? Pero en respecto de normas sí, que hubiesen para claro, castigar el delito. sí, la regulación es distinta y hay un término que se usa en la literatura que es de la puerta giratoria, ¿no? Sí. Entonces, en Chile, esta idea de la puerta giratoria, ¿qué significa? Para aclarar el término a las personas que nos están viendo y escuchando. La puerta giratoria es que tú tienes a una persona que, por ejemplo, tiene un cargo en el gobierno y luego va a trabajar a la industria, que es en el fondo la industria que tuvo que regular mientras estaba en el gobierno. Entonces, ¿cuál es la señal que tú estás dando? Si yo, por ejemplo, soy superintendenta de pensiones y después me voy al directorio de una AFP, ¿qué señal estoy dando atrás? Mejor no regular mucho, porque el día de mañana me van a dar trabajo en esa AFP. Esa es
Ya lógica ya ha que ocurrido en la superintendencia de bancos, de AFP. O sea, Alejandro Ferreiro fue Claro. superintendente de pensiones, de la SBS también, y luego terminó en el directorio de Confuturo. Claro. José de Gregorio, Hugo Lavado, sí. expresidente del Banco Central. Sí. O sea, tú tienes autoridades económicas que ahora, que luego fueron parte de los directorios de las AFP y compañías de seguro de vida. Y eso es como un dato más acá en Chile. Y no, es cierto que en Estados Unidos hay más regulación. Es cierto también que tú tienes medios de comunicación con independencia, a periodistas de investigación que pueden hacer estas denuncias, pero tampoco aquí es un paraíso, pues Estados Unidos, ¿no? También tiene sus problemas, pero es cierto que la regulación funciona de manera distinta. Y ese es un punto que aquí en Chile está en el DEDE, y por eso hablamos en el estudio de la acción cómplice del Estado, ¿no? Acá las personas que son las últimas dueñas de estas empresas, por supuesto que tienen responsabilidad, pero esto es en red. Y el Estado ha sido parte de esa red para reproducir esto. Me hace mucho sentido. O sea, Jimena Rincón fue directora de Provida y es senadora, y hasta hoy sigue pasando con el ministro de Hacienda, salió del Banco Central, y lo vimos hace pocos días en el Chile Day en Estados Unidos, en el foro de las AFP. Bueno, el ministro de Hacienda, después de reunirse en Washington con las propietarias de las compañías de seguros, Medline, Principal y Prudential, llegó a Chile, y lo primero que dijo, bajándose el avión, la propuesta del gobierno en realidad no estamos enamorados de la propia propuesta que habían presentado. Bueno, de hecho la propuesta se cayó, y que era una propuesta súper conservadora, pero que sin embargo intentaba dar un pequeño paso a construir un sistema, un seguro social, y ni siquiera eso se aceptó. Entonces es brutal. Yo quería llevarte a otro tema que me parece importante por el tiempo. Respecto a esto que comentaste, Alejandro Ferreiro, bueno, el mismo caso José Gregorio, esta complicidad que ha habido, cómo las personas transitan de un sector al mundo privado, y del mundo privado al aparato público. Pero aquí van y vienen, ¿no? Porque no solamente se va de lo público al mundo privado, después lo rescatan. O sea, es un país que ha instalado una, no sé si puede llamarse una filosofía de la administración que absolutamente espuria, que es grotesca. Y a eso me refería con la pregunta que te hacía respecto de un país capitalista como Estados Unidos. Bueno, los países capitalistas, yo creo que hay cierto no sé si se puede decir cierto pudor. Aquí hay impudicia total. Entonces, ¿por qué no pasamos a ver la relación de las dinámicas esas de la puerta giratoria, que más en profundidad poderla ver? Sí, ahí también me gustaría agregar, Luis, a esta conversación, cómo una puede considerar esta puerta giratoria también a propósito de la instrumentalización que se hace de la ciencia, ¿no? Porque en estos directorios de las AFP y compañías de seguros de vida también participan profesores universitarios. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la señal de eso, no? Cuando tú tienes capital académico, cuando tú eres una profesora universitaria, tú con tu capital académico lo que aportas es, entre comillas, digo, neutralidad, objetividad. Entonces, si tú tienes a un profesor universitario en un directorio diciendo, oye, las comisiones que estamos cobrando está bien, el sistema sí lo necesita, un sistema de reparto es insostenible, tú estás instrumentalizando la ciencia, este capital, ¿no?, de objetividad, de neutralidad, para poder decir, oye, este es el mejor sistema que tenemos. Entonces, profesores universitarios también han participado de los directorios de la AFP, que quizás es otra manera, es otra arista de la puerta giratoria, ¿no? En donde una tiene a un Joseph Ramos, por ejemplo, ¿no?, a otros profesores del mundo del derecho participando en los directorios, y que es una manera, de nuevo, de justificar ahora desde la ciencia que este sistema es lo mejor. Entonces, como muy bien tú decías, Luis, una puede pensar la puerta giratoria como unir del gobierno al mundo privado, al revés, no solamente con figuras del gobierno, sino con figuras de otras instituciones que son relativamente respetadas en nuestra sociedad. Y eso, además, yo que vengo del mundo de la academia, le hace muy mal a la academia. Por eso te planteaba que van y vienen, porque, por ejemplo, Claudio Escármeta, que lo conocí porque fue gerente del banco donde trabajaba yo, es director de AFP Capital, pero fue intendente de banco, después llegó a la banca, es decir, primero era supervisor, después llegó a la banca y después se fueron nuevamente a cumplir roles públicos. Entonces, es francamente una cosa increíble que nadie... Por eso hay que tener mucho cuidado, y el país necesita hacer cambios, porque imagínate que te enfrentes con un gerente determinado en una empresa del mundo privado y después lo tengas como autoridad política. Eso es gravísimo, atenta contra los derechos democráticos de cualquier ciudadano.
pues puede legislar en contra tuya. Hoy hay un último elemento que me gustaría agregar por supuesto, y dale. que no es menor, y algo estaba escuchando el programa antes sobre el punto de género acá, ¿no? Sí. Cuando Sí. vimos los directorios, el 87% de las personas eran hombres. Y esto no es un dato menor, ¿no? Y esto en el campo de la sociología del género se habla de masculinidad hegemónica, que es como un tipo ideal de masculinidad que supuestamente debería tener, ¿no? Todo hombre. ¿Y cuál es el punto de esto? Que si tú tienes los directorios de las AFP y compañías de seguro de vida, es un campo en donde tú tienes una serie de tejidos familiares, tú tienes una serie de puertas giratorias de la universidad y del Estado, y una mayoría de hombres que se encuentran desde el Chile Day en el extranjero hasta en las fiestas de matrimonio, bueno, se genera una cultura de privilegios, una cultura de club, en donde al final se genera esta idea, se reproduce esta idea, oye, está bien este sistema, y Claro. quizás genuinamente lo piensan, ¿no? Sí. Genuinamente piensan que son hombres brillantes, que gracias a ellos el país está creciendo, que gracias al sistema que ellos están impulsando las cosas están mejor, ¿no? Entonces es la creación de estos espacios sociales y la creación de esta cultura de privilegio la que al final nos permite entender cómo este poder económico se traduce en poder político. Sí, mira, muy importante eso, e incluso reiterar o subrayar lo que planteaste respecto del uso, no sé cómo le llamaste, el uso de la ciencia. Sí, la La instrumentalización. instrumentalización de la ciencia. Mira, nosotros incluso lo planteamos en el poder convencional, cuando estaba en la convención, este tema de dar más ecuanimidad a las organizaciones sociales, lo decíamos con Fundación Sol, con Senda. Exponemos en el Congreso 3 organizaciones que cuestionamos el sistema contra 100. Exacto. Entonces ellos llevan a la Católica, llevan a la Chile, llevan a todo, y lo invitan por individualidad. Entonces una cosa grotesca. Finalmente, decirle a nuestros auditores que están molestos, y nos interesa mucho que hayan quedado molestos con esta información, que ojalá estén un poco irascibles para decirles que, bueno, esto hay una solución en marcha. El 23 de julio, hacemos la primicia acá en la Radio Universidad de Chile, el 23 de julio se está convocando una gran movilización para no solamente llorar, conmovernos con el caso dramático de la niña que murió de 2 meses, sino que además nos pongamos de pie, pues. Hay que salir a la calle pacíficamente, como lo vamos a hacer con la familia el próximo domingo 23 de julio, a decir basta ya de que no restituyamos los derechos sociales, salud y pensiones son fundamentales. Sí, sobre Y todo despedir a rescatar nuestra el compañera, sí. derecho a la seguridad social, porque en el nuevo concepto de lo que es el Consejo Constitucional, o sea, ya están sin derechos sociales, o sea, ya los Así marcos, es. así es que es muy importante, así como lo hizo Colombia, que salió a defender Millones a las calles. millones, así Sí. como lo están llamando en México, movilizarse, también acá Y nosotros Perú la no próxima semana, el esperemos 14, Perú. que los gobernantes no lo van a hacer, porque como dice, está una triangulación allí. Sí. Bueno, Fatal. María José, un abrazo y agradecerte mucho que hayas venido. Bueno, y te esperamos tenerte pronto de nuevo, porque Nos quedan quedaron muchos temas. Sí. muchos temas, un tema por largo súper periodo. delicado, claro, el de los seguros de invalidez y sobrevivencia que son Así que denegados. nos vemos el próximo Así que viernes a las 16 horas.